El título, voy a intentar darme prisa a ver si puedo reducir a 25 minutos la charla para cumplir con el programa. El título podríamos llamarlo también "Las bacterias también tienen su corazoncito", porque, bueno, agradezco también las excelentes presentaciones anteriores, porque estamos hablando un poco más de lo mismo, ahora lo veréis, y este título lo que estamos queriendo significar es que vamos a poner esas bacterias al límite, no solamente las vamos a utilizar, sino un poco como en la charla anterior de José Manuel, vamos a apretarles un poquito más, ¿no?, el tornillo. Hay que recordar que estamos en un ambiente industrial y que lo que queremos es apretar el hígado, en este caso los microorganismos, haciéndoles que produzcan todo aquello que queremos producir. Como ha dicho muy bien José Manuel, antiguamente las levaduras seleccionábamos por su capacidad de producción de etanol. En este caso queremos reducirlo, pero no así hay mucho. Estamos reduciendo el sulfito, pero estamos añadiendo otras muchas sustancias que pueden tener sus efectos negativos, y estos organismos están ya de por sí en un ambiente estresado, y conforme van avanzando el proceso de fermentación todavía más, con lo cual aquí existe un proceso también de estrés y de selección, pero no nos conformamos con eso, queremos apretarlos todavía más. Entonces, lo digo porque conceptualmente pensar que estamos exigiéndoles mucho a los microorganismos, ya de por sí se autoseleccionan, pero nosotros queremos ponerles un poco más, ¿no?, en el asador. Bueno, muy rapidísimamente intentaré reducir, pasaré muy por encima de algunas diapositivas, simplemente para recordar, desde el 2020 ha cambiado la nomenclatura de los lactobacilos. La mayoría de ellos hoy en día se llaman de otra manera, unos pocos mantienen el nombre de lactobacillus, pero por ejemplo Lactobacillus plantarum hoy en día es Lactobacillus plantarum, y así con otros muchos. Podemos seguir utilizando el nombre antiguo, pero es recomendable, y yo como profesor de microbiología lo insisto, en que ya pasemos al nuevo, ¿no? Bueno, Coccus oeni en el 95 pasó de ser Leuconostocoenos a Coccus oeni. Hoy en día hay gente que ni se acuerda y nos hemos acostumbrado. Esto va a ser lo mismo, ¿no? ¿Un poco más ahora? Vale. Perdonad por la voz. Bueno, voy a pasar muy rápidamente aquí, simplemente decir lo que estábamos comentando, esta autoselección que tiene el proceso, en el caso de bacterias de esta gran diversidad, lo cual no quiere decir que aquí, de forma espontánea, natural, puedan existir esas bacterias, y muchas veces llegan a estar estropeando, dando alteraciones en el vino, lo cual significa que ellas sí que pueden estar ahí, pero también hay muchas al principio que estas se van seleccionando. Vamos a ver si nosotros podemos hacer algo para modificar esta situación. Esta diapositiva es mayor de edad, ya tiene 18 años, la hizo Virgilio Loureiro, yo la ayudé conceptualmente con algunos datos y demás, etcétera, pero tiene sentido con la siguiente. Perdón, esta es una de las dos, y esta es la siguiente. Voy a ver si puedo jugar un poco para marearos, no por otro motivo. Esto es el cambio que puede producirse en la capacidad de crecimiento de levaduras, bacterias lácticas y bacterias acéticas a pHs de 3,5 y pH de 3,8. Vemos que aquí se alarga mucho la capacidad de crecer para valores de etanol más altos. En tiempos antiguos, cuando se encabezaba con 15 grados alcohólico, estábamos hasta 200 de sulfuroso, etcétera, etcétera. Me acuerdo la primera vez que me dijeron, en Argentina han llegado a 4 de pH. Digo, no sé si me lo creo. Estamos aquí, quiero decir, esta situación hace 18 años, pH 3,8, hoy muchos ya lo estaríamos firmando y que no fuera más, ¿no? Quiero decir que la situación real hoy en día puede ser todavía bastante peor, en lo positivo y en lo negativo. También muchos organismos alterantes pueden crecer mucho más fácilmente a valores de pH más elevado, estamos reduciendo sulfuroso y tenemos esta tendencia. Vale, con todo, las bacterias lácticas no solamente las queremos, pero muy mayoritariamente por fermentación maloláctica. Voy a pasar, seguro que lo conocéis, si no, si queréis comentarlo alguna cosa posterior y lo decís. Ventajas e inconvenientes de hacer encoinoculación con las levaduras o hacer la inoculación post-fermentación alcohólica, y
Los cambios metabólicos que van a sufrir y el por qué. Estamos teniendo también unas diferencias muy grandes cuando estamos inoculando las bacterias, no solamente las levaduras en mosto, de cuando las estamos inoculando el vino. Diferencias en nutrientes, en factores negativos, aparte de etanol, etcétera, etcétera. El propio sulfuroso que pueden producir las levaduras, aunque nosotros no lo añadamos. Y esto hace que tengamos una afectación importante de todos estos factores que además, como digo, están conjuntamente. Si, por ejemplo, estamos con unos contenidos alcohólicos más elevados, podemos estar teniendo también más dificultad para hacer la maloláctica. En algunos casos nos han pedido bacterias que pueden estar trabajando a malolácticas en 16 y 16 grados alcohólicos. Hacer la maloláctica ahí, es decir, que estamos pidiéndoles mucho, ¿no? Vale. Factores de selección que nosotros aplicamos, bueno, son también un poco los lógicos, de capacidad de fermentación. Voy a girarme un poco, perdonar si... elevada supervivencia, crecimiento rápido, incapacidad de producir ácido acético, etcétera, etcétera, no tener aspectos negativos, no producir aminas biógenas. Nosotros incluimos también como criterio que sean capaces de degradar, porque hace tiempo vimos que muchas cepas que teníamos no solamente no producían aminas, sino que podían degradar aminas biógenas, incluso ocratoxina, fenoles volátiles, y esto lo aprovechamos a favor, ¿no? Las interacciones con microorganismos, positivos y negativos. Antes estábamos hablando también en el tema de la bioprotección y es algo que también estamos estudiando, que podemos tener microorganismos capaces de tener sinergias o antagonismos. Estábamos diciendo que las bacterias también tienen sus metabolitos, no solamente lo que estábamos diciendo de fermentación maloláctica per se, sino igual que las levaduras tienen muchos otros metabolitos que producir y, bueno, está aquí también indicado que hay procesos de estrés que lógicamente van a modular todo lo que se está produciendo. Paso también muy rápidamente de cuestiones generales, no solamente pueden producir láctico o acético, también pueden producir un poco de etanol, de acetilo, acetoína, etcétera, etcétera. Esto más o menos ya lo sabemos. Las dos especies que se utilizan mayoritariamente hoy en día para inocular en vino son Enococcus oeni y Lactobacillus plantarum. Hay otras, pero estas son las dos más importantes. Bueno, Enococcus oeni la conocemos perfectamente, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, tolera pH relativamente bajos, una tolerancia bastante elevada frente a etanol, a niveles relativamente altos de sulfurosos. Realmente no incrementa apenas la volátil. Yo sigo pensando que cuando hay un aumento de volátil por inoculación con Enococcus oeni es que algo más se ha hecho mal. Así de seco lo digo, pero normalmente si se hacen unas buenas inoculaciones con Enococcus, incluso al principio en inoculación con levaduras, prácticamente no incrementa la volátil de manera significativa. Entonces hay mucho mito al respecto, pero hay que ver también la realidad. Sí que tiene potencialidad de producir ácido acético, pero igual que hemos visto en otros momentos de hoy, no quiere decir obligatoriamente que lo haga. Incrementa un poco el perfil aromático, etcétera, pero en ese sentido hay otros organismos, por ejemplo, Plantarum, otros lactobacilos, que le ganan un poco también a Enococcus y lo que ocurre es que tienen peores supervivencias, resisten peor fenómenos como el pH, el etanol o el sulfuroso. Entonces, lo que queremos hacer es, vamos a ver si somos capaces de mejorar a estos lactobacilos para que puedan tener estas características. ¿Cómo? Pues llevándolos un poco, como decía al principio, al extremo. Algo importante que indica aquí, que pueden además, cuando crecen, acidificar. Y esto es importante. Si nosotros podemos hacer una maloláctica con un lactobacilo después de la alcohólica, pero si no hay azúcar, no va a haber producción de ácidos. Sí, habrá láctico de la maloláctica, pero no habrá una generación neta de ácidos y podemos hacer que estos lactobacilos acidifiquen, por lo menos parcialmente, pero es importantísimo que sea cuando crecen y van a crecer
si tienen carbohidratos al principio. También los oinococos, la capacidad de crecimiento que tiene no es la misma, pero los lactobacilos solamente crecerán si tienen azúcares, que son los que les dan la gran cantidad de energía para ello. Vale, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Intento ir rápido. Hacer que estos lactobacilos, que son menos resistentes a estas condiciones, de alguna manera lo sean. Y podamos hacer, en este caso, de este ejemplo que os voy a mostrar, para vinos de cava de un carácter relativamente ácido, el trabajar con estos lactobacilos, para lo cual lo que tenemos que hacer es adaptarlos. Sobre todo voy a mostrar datos de pH y sulfuroso. El esquema de trabajo, pasamos de los muestreos iniciales de microorganismos, de lactobacilos a partir de estos ambientes, y es un poco similar al caso que nos ha explicado José Manuel Guillamón anterior, de ir progresivamente adaptando, estresando a estos microorganismos, en este caso a pH y luego sulfuroso. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Por una razón muy obvia. No tiene mucho sentido adaptar al sulfuroso para un pH de 5, cuando ya sabemos todos que el sulfuroso a pH 5 no hace absolutamente nada. Entonces lo hicimos en 2 pasos. Primero seleccionar a pH y luego seleccionar a sulfuroso. Estas flechas de aquí significarían pasos intermedios, no quiere decir que fueran estos, ni mucho menos, y que cuando nosotros teníamos un organismo en un determinado nivel, lo que hacíamos era sembrar en ese nivel y un poco más bajo, pero muchas veces en el mismo nivel una segunda o una tercera reinoculación hacen que funcionara mejor. Es decir, la primera vez que lo ponemos a lo mejor a 3,8 crece muy poquito, pero el resembrado de 3,8 en 3,8 2 o 3 veces crece mucho mejor. Entonces, esto lo hicimos de esta manera. También en cada paso introducimos procesos de estrés. Generamos estrés a estas bacterias para irlas preparando para esta adaptación. Y fijaros que estamos partiendo de niveles de pH muy altos. Los lactobacilos, su pH óptimo es 6, 6,5. A años luz, aunque sea de 4, ya no digamos de 3,5 y no nos pongamos en el caso de 3, por ejemplo, que llegamos a hacer. Y otra cosa importante de aquí es que, fijaros que aquí llegamos a pH de 3 para luego inocular en vino en 3,2. Si nosotros apretamos un poco más, cuando luego subimos un poco el pH, van más relajadas. Si nosotros hacemos que se adapten a 3,2, estarán adaptadas a ese pH como mucho. Pero si forzamos un poco más y hacemos que se adapten a 3, encima les facilitamos la vida y nos dan las gracias, además, cuando pasamos a pH un poco más elevado. Es decir, como estrategia, en los procesos de selección, a veces nos pasamos un poco para luego tenerlo un poco más fácil. Vale, como decía antes, primero adaptamos a pH y luego, una vez las células adaptadas a pH, a sulfuroso. En este caso, llegamos a 3 gramos hectolitro de sulfuroso. Aquí tenéis representadas varias cinéticas de crecimiento de algunas de estas cepas. Se ve de una manera muy clara que es cierto que cuando estamos bajando los niveles de pH, las células tardan más en crecer, van más lentas y crecen menos. Es lógico, por otro lado, pero crecen. Quiero decir, aquí estamos con pHs de 3 y las células todavía pueden crecer. Llegamos incluso a tener supervivencias durante mucho tiempo, alargado bastantes días, a pH de 2,9, que no es ninguna tontería. También es cierto, no nos engañemos, que esto a nivel de producción industrial tiene su problema, porque si yo estoy creciendo a pH relativamente alto, rápido y con una cantidad alta de biomasa, a nivel de rendimiento no es lo mismo que cuando yo tengo unas células muy estresadas, que están muy preparadas. Pero estamos aquí hablando de hacer ciencia, no estamos aquí viendo el rendimiento de una producción industrial, que eso ya es otra cosa. Pero lo que está claro es que si yo voy bajando el pH de un organismo que es capaz de crecer a unos pHs óptimos de 6 a 6,5, a unos pHs de 3,8, 3,5, etcétera, ya estamos mucho más cerca o en los valores de muchos vinos. Aquí es que estamos apretando, como dice el título también, al límite.
y más hoy en día. Vale, lo mismo, bueno, aquí tenemos también caracterizaciones, paso muy por encima, no tengo tiempo. Con el sulfuroso, un poco más de lo mismo, fases de latencia un poco más largas, crecimiento un poco más lento y demás. Algunas cepas no lo resistían, pero muchas sí que son capaces de crecer en estas condiciones. ¿Qué ocurre si cambia? Vale. ¿Qué ocurre con la fermentación maloláctica? En todos los casos tenemos aquí que se está produciendo en menos de una semana. Estamos en este caso, es un macabeo con 2 gramos de málico por litro, y luego unas producciones de láctico que en algunos casos pueden ser iguales o superiores a los 6. Esto no es magia. Esto es porque parte de este láctico, como decíamos antes, viene de los azúcares. Entonces, aquí estamos consumiendo totalmente el málico y teniendo, fijaros que aquí hay ya mayor discrepancia, lógicamente, conforme vamos apretando las tuercas, aquí hay más diversidad, ¿no?, de respuestas. Bueno, esto sería también los rendimientos de producción de ácido láctico. En cuanto a la bajada del pH, podemos estar bajando en algunos casos, incluso con la maloláctica hecha, con unos niveles hasta con pHs bajos y con sulfurosos relativamente altos, podemos no solamente compensar el incremento de pH del aumento de la maloláctica, sino también consiguiendo unos pHs finales más bajos del inicial, gracias a todo este ácido láctico que se está produciendo. Pero nada. En otra serie de experimentos llegamos a apretar todavía más las tuercas. Aquí estamos trabajando con Oenococcus oeni, Lactobacillus casei para casei. Lo vamos a dejar aquí por cuestiones taxonómicas, vamos a llamarlo casei para simplificar, y Plantarum, que podemos tener respuestas diferentes según también en el organismo, pero en todos los casos capaces de crecer a concentraciones de 5 gramos hectolitro de sulfuroso y estar produciendo la maloláctica y además, como decíamos, ácido láctico, una cantidad importante y bajadas de pH. Un poco lo de antes, estos valores de aquí, de bajar en media unidad de pH, tampoco penséis que ya de 3,8 vamos a bajar a 3,3 directamente, siempre forever y ya está. Esto lo que está mostrando son las potencialidades que pueden hacer estos organismos de crecer, hacer la maloláctica, producir en estas situaciones incluso de 5 gramos hectolitro. Vale. Demostrativa del cambio que se logra, tenemos aquí la misma cepa cuando estamos creciéndola en pHs de 3,2 antes de ser adaptada y después de ser adaptada, y de una manera más dramática con el sulfuroso, en este caso con 3 gramos hectolitro, donde la cepa inicial se muere directamente en un breve espacio de tiempo, pero es capaz no solamente de sobrevivir, sino de crecer en este mosto una vez tenemos estas cepas entrenadas y adaptadas, ¿no? Lo que decía antes también, si tenemos una cepa que la hemos entrenado a crecer a un pH de 3, cuando luego la pongamos en un pH de 3,5 va a ir bastante sobrada, ¿no? Luego también catas que hicimos con estas bacterias en el vino control y distintos vinos, mirando que tenía aspectos más afrutados, más florales, menos defectos, mayor untuosidad y demás, etcétera. Estos vinos hechos la maloláctica antes, no lo he comentado por ir muy deprisa, pero lo conocéis sobradamente, las ventajas de tener una maloláctica hecha ya en adelantado, por ejemplo en un cava, como es el ejemplo que he nombrado el primero, para evitar una maloláctica posterior en botella. Ya no hay málico, con lo cual, ya desde el principio en el vino base ya no tenemos málico, con lo cual luego esa refermentación no se va a dar. Bueno, ventajas y demás ya las he ido contando más o menos rápidamente. Los beneficios también más o menos lo sabéis y lo hemos ido comentando. Y nada, muy rápidamente para acabar, aparte de etanol, que no lo he comentado, ácido sulfuroso, etcétera, podemos estar buscando los sistemas de estrés y de
resistencia a distintos factores como, por ejemplo, el cobre. El mismo esquema de ir haciendo presión y estrés selectivo y luego en estas placas de gradiente podemos ver si conseguimos o no el tener una resistencia mayor. Además, como es cobre, se ve muy bonito, las placas son con un color precioso, ¿no? Ya os podéis imaginar. Y una cosa que es significativa aquí, si os dais cuenta, esto corresponde a una ampliación de la zona de transferencia de crecimiento o no crecimiento. Es muy bestia. Cuando deja de crecer, es muy rápidamente. Quiere decir que un poquito más de cobre del que tolera muy bien, la mata. Es decir, que no es que haya una gradación más o menos progresiva, que un poquito más de cobre hace que crezca un poco menos. No, se pasa un umbral y ya de crecer estupendamente a no crecer nada, ¿no? Y por último, no tiene nada que ver esto con las bacterias, pero bueno, ya que estamos hablando de resistencia al cobre, traeros una imagen es totalmente distinto, pero un caso de un producto que es un fitosanitario con base a cobre. No sé si se aprecia muy bien o no, dentro del bote del producto técnico, ahí hay un hongo que está creciendo. Ese producto, no recuerdo ahora si está concentrado 500 o 1000 veces de su uso como antifúngico en base al cobre. Es decir, que este organismo es capaz de crecer en el producto que tiene 500 o 1000 veces más. De hecho, no sé si tiene 200 y pico gramos, ¿no? Gramos por litro de cobre o algo así, ¿no? Entonces, era un problema que nos trajeron allí, porque esto no es que sea tóxico ni nada, pero obtura las salidas de los aspersores y demás, y además piensa que estás tirando al campo un hongo resistente al antifúngico que estás poniendo. Es decir, el pecado lo llevas junto, ¿no? con él. Bueno, aquí tenéis unas gráficas de resistencia al cobre de este hongo con otros más o menos convencionales que podemos encontrar también en la viña y demás, etcétera. Y en este caso, 825 milimolar solamente de cobre. Esto es en un día, con lo cual en pocos días llena la placa completamente. Quiero decir, esto es una mala bestia. Pero bueno, por suerte esto se ha podido controlar rápidamente con otros métodos y demás, entonces ya no están teniendo este problema, pero bueno, para que veáis lo sorprendente que puede ser la naturaleza a veces. Y nada, muchas gracias y perdonar las interrupciones y la prisa por ir de esta manera y la voz.